En los albores de la historia moderna, cuando los océanos aún eran territorios indómitos y las potencias europeas luchaban por la supremacía mundial, surgió un poder que dominaría los mares y el comercio global durante más de 2 siglos, el Imperio Español. Pero detrás de sus conquistas, sus rutas comerciales y su vasto poder colonial, se ocultaba un secreto, una flota casi inmortal, temida y respetada por todos. Hablamos de los legendarios galeones de guerra españoles, las fortalezas flotantes que convirtieron al imperio en una fuerza naval imparable. Hoy descubriremos el misterio y la fuerza oculta de esas naves que marcaron la historia, los inmortales galeones de guerra del Imperio Español. En una época en la que navegar era una apuesta entre la gloria y la muerte, los españoles lograron lo que parecía imposible, crear un sistema naval que no solo protegía sus riquezas, sino que también proyectaba su poder por los 4 rincones del planeta. Los galeones no eran simples barcos, eran auténticas fortalezas sobre el mar, diseñadas para sobrevivir a las tormentas del Atlántico, los ataques de corsarios y las guerras contra potencias rivales como Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Todo comenzó en el siglo XVI cuando España, tras la unión de Castilla y Aragón y el descubrimiento del Nuevo Mundo, se convirtió en el epicentro de un imperio global. La corona necesitaba un modo de conectar sus vastos territorios, desde los puertos de Sevilla y Cádiz hasta las costas del Caribe, México, Filipinas y Perú. Así nació el concepto del galeón, una mezcla de barco mercante y buque de guerra, capaz de transportar toneladas de plata, oro, especias, seda y porcelana y a la vez defenderse de cualquier enemigo. Los ingenieros navales españoles diseñaron estas naves con una maestría que asombraría incluso a los estándares modernos. Tenían cascos gruesos de roble, reforzados con múltiples capas para resistir el fuego de cañones enemigos y los embates del océano. Podían superar los 50 metros de eslora y portar hasta 60 cañones distribuidos en varios niveles. Pero lo que realmente los hacía formidables era su diseño equilibrado, ni demasiado rápidos ni demasiado pesados, podían mantenerse firmes en combate y recorrer miles de millas sin necesidad de mantenimiento constante. El galeón era, en esencia, la síntesis del genio naval español, fuerza, resistencia y propósito. Cada uno era un microcosmos del imperio con más de 200 tripulantes entre marineros, soldados, artilleros, sacerdotes y comerciantes. En sus bodegas se guardaban las riquezas del Nuevo Mundo, pero también los símbolos de la fe y el poder de España. Cuando un galeón surcaba el océano, llevaba consigo no solo tesoros materiales, sino el orgullo de una nación que se consideraba elegida para gobernar los mares. Uno de los mayores logros estratégicos de España fue la creación del sistema de flotas conocido como la Flota de Indias. Cada año, enormes convoyes de galeones partían de América cargados de plata y productos exóticos, protegidos por buques armados hasta los dientes. Estas flotas eran casi invulnerables y durante más de 2 siglos apenas sufrieron pérdidas significativas. A pesar de los esfuerzos de piratas y enemigos, la mayoría de los tesoros españoles llegaron a salvo a Europa, alimentando la economía y el poder de la monarquía. Pero detrás de ese éxito había una sombra, los enemigos del imperio no podían tolerar esa supremacía. Los ingleses, liderados por figuras como Francis Drake, intentaron romper el dominio español atacando las rutas marítimas. Sin embargo, los galeones demostraron ser casi indestructibles. Su resistencia era legendaria, había casos de barcos que, tras ser bombardeados durante horas, seguían a flote y lograban hundir a sus atacantes. Los cronistas de la época describían batallas épicas donde los cañones rugían como truenos, y los galeones, envueltos en humo y fuego, emergían victoriosos como si nada pudiera destruirlos. La Armada Invencible, aunque recordada por su derrota frente a Inglaterra en 1588, fue en realidad un testimonio del poderío naval español. Los galeones que formaron parte de aquella flota eran máquinas de guerra formidables, capaces de resistir lo que otros barcos no podían. Y aunque las tormentas y los errores estratégicos jugaron en contra de España, los galeones sobrevivientes demostraron su solidez y durabilidad. Muchos de ellos volvieron al servicio y siguieron navegando durante décadas. Lo que hacía a los galeones tan especiales no era solo su construcción física, sino también su espíritu. Cada nave era bautizada con nombres que evocaban fe y gloria, Nuestra Señora de Atocha, San José, Espíritu Santo, Santiago y tantos otros. Eran nombres que representaban la unión entre la religión y la guerra, la fe y el deber.
Los marineros creían que Dios protegía a sus barcos y esa fe les daba un coraje que los enemigos rara vez podían igualar. Pero no todo era gloria. Las travesías eran peligrosas y agotadoras. Los hombres vivían hacinados, el agua potable se corrompía, las enfermedades eran constantes y las tormentas podían durar semanas. Sin embargo, la promesa de riqueza y honor mantenía viva la moral. Los relatos de galeones perdidos en el Caribe o hundidos en el Atlántico alimentaban las leyendas, decenas de barcos desaparecieron con toneladas de oro y plata convirtiéndose en mitos de tesoros malditos y fantasmas marinos. Algunos de esos galeones aún yacen en el fondo del mar, perfectamente conservados gracias a las aguas frías y profundas. En las últimas décadas, arqueólogos y cazadores de tesoros han descubierto restos de estas naves, revelando la magnitud de su poder y el lujo que transportaban. Uno de los hallazgos más impresionantes fue el del galeón San José, hundido en 1708 frente a Cartagena de Indias con una carga estimada en más de 17.000 millones de dólares actuales. Su descubrimiento reavivó el mito de los galeones inmortales, esas naves que, aunque destruidas, siguen contando historias desde las profundidades. Pero hay algo aún más fascinante. Los galeones no solo fueron armas de guerra, sino también instrumentos de civilización. Gracias a ellos, España pudo mantener una red global que unía a Europa, América y Asia. El galeón de Manila, por ejemplo, conectaba Filipinas con México durante más de 250 años. A través de esa ruta se intercambiaban culturas, religiones, tecnologías y productos. Seda china, porcelana japonesa, cacao mexicano, plata peruana, todo pasaba por las bodegas de estos colosos de madera. Eran el alma de la primera globalización de la historia. Con el paso de los siglos, otras potencias como Inglaterra y Francia comenzaron a modernizar sus flotas, introduciendo fragatas más ligeras y rápidas. Sin embargo, los galeones españoles seguían siendo respetados y temidos. Su fama era tal que incluso después de su desaparición formal en el siglo XVIII, la palabra galeón se convirtió en sinónimo de poder indestructible. Pero, ¿por qué se les llamaba los inmortales? Porque, en cierto modo, lo eran. Muchos sobrevivieron a múltiples batallas, tormentas y viajes imposibles. Algunos sirvieron por más de 80 años, una hazaña impensable para cualquier otra nave de la época. Otros desaparecieron solo para ser encontrados siglos después, intactos como cápsulas del tiempo que conservaban el esplendor de un imperio que parecía eterno. El secreto de su longevidad radicaba en la ingeniería naval española, adelantada a su tiempo. Los constructores usaban maderas seleccionadas como el roble gallego y el pino vasco, tratadas con aceite y brea para resistir la sal y los parásitos marinos. Los cascos eran tan gruesos que los proyectiles enemigos a menudo rebotaban sin causar daño serio. Además, la forma de sus quillas les permitía una estabilidad inigualable incluso en mares embravecidos. Era como si los galeones estuvieran vivos, respirando con el ritmo de las olas y adaptándose a cada desafío. También se dice que el espíritu de los hombres que los tripulaban les daba fuerza. Eran marinos curtidos, soldados experimentados, hombres de fe y coraje. En cada viaje sabían que podían no regresar, pero también sabían que estaban escribiendo historia. La disciplina era férrea, las oraciones diarias, y la bandera con la Cruz Roja de Borgoña ondeaba sobre los mástiles como símbolo de una nación que se consideraba invencible. Los enemigos, por su parte, veían en los galeones algo casi sobrenatural. Los piratas que intentaban atacarlos relataban que las balas parecían no penetrar sus cascos, que el humo de sus cañones cubría el mar como una niebla divina y que sus tripulaciones luchaban como si no conocieran el miedo. Con el tiempo, los mitos se mezclaron con la realidad y nacieron leyendas sobre galeones fantasmas que aún patrullaban las aguas del Caribe, protegiendo los tesoros del imperio. A medida que el poder español comenzó a declinar en el siglo XVIII, los galeones fueron sustituidos por nuevas generaciones de buques más adaptados a los tiempos modernos. Sin embargo, su legado no desapareció. Su diseño influyó en la construcción naval de muchas naciones y su espíritu de resistencia y grandeza quedó grabado en la memoria colectiva. Incluso hoy, en los arsenales navales y los museos marítimos, los modelos de galeones españoles son admirados como obras maestras de ingeniería y arte. Cada clavo, cada vela, cada cañón cuenta una historia de conquista, fe y ambición. Porque los galeones no solo transportaban oro, transportaban sueños.
Eran el reflejo del alma de un imperio que creía en su destino universal. España no solo navegaba los mares, los dominaba con una mezcla única de poder y misticismo. Y aunque el tiempo borró los nombres de muchos galeones, su legado sigue vivo. En cada puerto antiguo, en cada mapa marítimo, en las canciones de los marineros y las oraciones de los navegantes, aún resuena el eco de esas naves inmortales. El sonido del viento golpeando las velas, el crujir de la madera, el trueno de los cañones y el brillo del sol sobre la bandera española son imágenes que permanecen grabadas en la historia. Hoy, cuando miramos el mar, podemos imaginar esas siluetas gigantescas deslizándose sobre las olas, cargadas de tesoros y esperanza, surcando el horizonte con destino a lo desconocido. Los galeones fueron más que barcos, fueron símbolos de una era en la que el coraje y la fe movían montañas y cruzaban océanos. Así, la inmortalidad de los galeones del Imperio Español no radica solo en su fuerza física o en su resistencia al paso del tiempo. Está en lo que representaron, el poder de una civilización capaz de unir el mundo bajo una misma bandera, de abrir rutas que aún hoy definen el comercio global y de construir barcos que desafiaron las leyes de la naturaleza y de la guerra. El Imperio Español puede haber caído, pero sus galeones siguen navegando en la memoria de la humanidad, como testigos de una época en la que el valor, la fe y la ambición hicieron de España la dueña de los mares. Porque mientras existan los océanos, mientras haya historias que contar y sueños que perseguir, el espíritu de los galeones inmortales nunca desaparecerá. Son el eco eterno de un imperio que no conocía límites, el rugido del viento entre las velas de la historia, el símbolo del poder oculto de la España imperial. Y así, cada ola que rompe contra las costas de Europa o América lleva consigo un susurro del pasado, el sonido de los galeones que aún navegan, invisibles, en el horizonte del tiempo.